damos formal inicio a este evento. Agradecemos primero que nada si nos pueden apoyar todos poniendo en mute sus micrófonos. Estaremos poniendo en mute también por parte de la NADE Nuevo León a los micrófonos de todos los participantes. Sin embargo, hay nuevos participantes que se van sumando en lo que vamos dándole admisión a los participantes. Agradeceremos que puedan voluntariamente poner en mute sus micrófonos para no desconcentrar a nuestros panelistas. Y bueno, pues como les comentaba, por respeto a nuestros, ya a los puntuales, por llamarlos de alguna manera, voy a dar formal inicio a este evento de la NADE Sección Nuevo León, titulado TEMEC, implicaciones en materia laboral. Antes que nada, quiero agradecer a todos nuestros participantes, a todos los asistentes el día de hoy, de diferentes partes de la República. Este evento está siendo transmitido para los amigos de la NADE Nuevo León y a NADE Nacional, a todas las secciones y a muchos amigos laboralistas alrededor de la República. Asimismo, agradecer a nuestros panelistas del día de hoy, primeramente a Armando Guajardo, quien es director jurídico de Coparmex Nuevo León, pero también presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional. También agradecer a nuestro segundo panelista, que es el licenciado Luis Monsalvo Álvarez, buen amigo, quien es socio director de Monsalvo Abogados y panelista del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida entre los Estados Unidos y México del TEMEC. Que consideramos, bueno, de lo personal, agradecer a ambos, porque yo sé que ambos estuvieron muy metidos en todo el tema de la negociación del TEMEC y tienen mucho conocimiento y mucha información del tema, y agradecemos que lo puedan compartir con todos nosotros el día de hoy. Por eso, muchas gracias. También agradecer a nuestro moderador del día de hoy, quien es Javier Suárez Torres. Él es socio de Suárez Tijerina y coordinador general de comités de ANADE Nuevo León, quien hoy se encargará de moderar esta importantísima plática. Y por último, a nuestro buen amigo que ya han de conocer muchos, a Yeshua Gómez Bretón, quien es encargado de litigio laboral en EY y coordinador del Comité Laboral de ANADE Nuevo León, con quien hemos organizado un sinnúmero de eventos laborales por acá en la sección Nuevo León, y hoy no es la excepción. Tenemos un muy buena participación, ya vamos en 70 personas y creo que va a ir subiendo conforme vayamos avanzando. Sin más por el momento, nuevamente muchas gracias. Le doy la palabra a Javier Suárez para que dé formal inicio al evento y nos presente a nuestros expositores. Gracias. Muchísimas gracias, Mario Saucedo, presidente de la sección Nuevo León de ANADE, y Yeshua Gómez Bretón, coordinador del comité laboral de nuestra sección, por hacer posible este evento y ofrecérselo a nuestra membresía en un momento importantísimo para el derecho laboral en México, no solo por las recientes reformas en todos los niveles, sino ahora también por la reciente entrada en vigor del TEMEC. Antes de comenzar con la exposición de nuestros panelistas, me voy a permitir leer una breve semblanza del primero de ellos, el licenciado Armando Guajardo Torres, miembro de ANADE de Nuevo León, a quien saludamos con mucho afecto y le agradecemos que esté aquí. Armando es licenciado en Derecho y cuenta con diversos estudios de especialización en materia laboral y de seguridad social en el Instituto Autónomo de México, Inteligencia Financiera y de Recursos Humanos de la Escuela de Graduados del Tecnológico de Monterrey. Es egresado del programa de alta dirección AD1 del IPADE, integrante propietario por Concamín del Consejo Consultivo Delegacional del IMSS en Nuevo León y becado por la OIT al curso para especialistas latinoamericanos en relaciones laborales con sede en España e Italia. El licenciado Armando Guajardo trabajó en el corporativo y el sector acero del Grupo Industrial Alfa,
Hasta el pasado mes de julio se desempeñaba como director de Relaciones Laborales del Grupo Signux en Monterrey. Actualmente, como lo señaló Mario Saucedo, es director jurídico de Coparmex Nuevo León y preside la Comisión Laboral a nivel nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Es también consejero nacional y estatal de la misma confederación y representante de los empleadores ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y miembro también de ANADE Nuevo León. Armando, bienvenido a tu casa, ANADE Nuevo León, y adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Javier. Entiendo que ya inicio o vas a presentar a Luis. Inicio. Sí, por favor, Armando. De acuerdo, muy bien. Bueno, primeramente, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Mario Saucedo. Muchas gracias, Yeshua. Muchas gracias a la ANADE Nuevo León por habernos invitado. Sin lugar a dudas, y realmente ante una videoaudiencia tan conocedora y sobre todo mayoritariamente de abogados, y después también ya la realidad de tanta pandemia de webinars, videoconferencias, foros, etcétera, digitales, ¿verdad? Que además se han venido repitiendo sobre algo. Sin duda que no voy a platicar con ustedes de nada nuevo, ni de lo que ya no se haya visto, ¿verdad? Ahora, la riqueza, creo yo, de este panel de compartir y de platicar con ustedes, precisamente de esta charla, estará principalmente, y pues me da mucho gusto compartir con él, que nuestro amigo y hoy panelista brillante del TEMEC en el capítulo 31A, pues nuestro compañero Luis Monsalvo, con quien también tengo el gusto de compartir en la Comisión Laboral Nacional como uno de los expertos que tenemos ahí. Y bueno, con mucho gusto de que ahora estemos aquí y además que nos platique ya con esta investidura de panelista, pues qué esperamos y qué podemos esperar de estos mecanismos de solución de controversias establecidas. Y bueno, para comentar, y ahorita que Mario comentaba y decía, oye, pues que estuvieron muy metidos, pues no tanto y no necesariamente, porque pues como ustedes saben y recordarán, nuestro señor subsecretario Seade, pues se fue solito, ¿verdad? Y dejó ni siquiera los del cuarto de junto para a negociar ya el acuerdo modificatorio. Y bueno, pues ahí, si es que se puede llamar negociar, ¿verdad? Porque una negociación, pues es en dos vías, ¿no? Yo te doy y a cambio de, y aquí pues prácticamente, pues nos impusieron muchas cosas. Ya nos platicará ahí el amigo Luis Monsalvo. Bueno, primeramente yo quisiera, adelante Mercedes, por favor. Simplemente recordarles este cuadrito de cronología de acontecimientos hasta llegar a la entrada en vigor del TEMEC y que vamos desde la aprobación del convenio 98, ¿verdad? La aprobación de la reforma constitucional, la aprobación del convenio, desde luego, ante la OIT, porque México se tardó muchos años en ratificarlo. Después la aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, luego la aprobación ya del convenio 98 por el Senado con la nueva conformación de la Cámara de la Cámara de Senadores, la firma del TEMEC, la promoción de la nueva Ley Federal del Trabajo, la publicación de la misma y posteriormente pues la firma del protocolo modificatorio para concluir este proceso cronológico con la entrada en vigor del TEMEC. Adelante. Simplemente recordar, y porque tiene mucha relación, recordemos que desde la reforma constitucional de 2017 hasta la negociación del tratado, bueno, pues la reforma laboral de México recoge todos los principios del convenio, tanto del 87 como del 98 de la OIT, así como parte de los negociados, de los acuerdos negociados en el capítulo 23A del TEMEC, y bueno, y luego, bueno, pues ya ahora del acuerdo modificatorio. Entonces, recordar que son tres ejes claves en la reforma laboral de México, que principalmente son democracia sindical, nuevas funciones de conciliación y registro laboral, y el nuevo sistema de justicia laboral. De la democracia sindical, bueno, pues principalmente son la implementación de nuevos procesos para la elección de dirigentes sindicales, para celebrar los contratos colectivos de trabajo, además de todo esto que se acordó también en el capítulo 23
del anexo A del acuerdo comercial. En cuanto a al nuevo sistema de justicia laboral, pues de las juntas de conciliación y arbitraje pasar a los tribunales laborales dependientes ahora del Poder Judicial, incorporando nuevas reglas y fases para la tramitación de los juicios. Y las funciones nuevas de conciliación y registro laboral en esta nueva institución que concentra la conciliación de los procesos y los juicios laborales como el registro de todos los sindicatos y aprobación de los mismos a nivel nacional. Termina, pues, los registros a nivel local que se tenían. Adelante. Recordaremos que para la implementación de la reforma, pues, se instaló un consejo llamado de coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral y que ellos establecieron 3 etapas para ir entrando en vigor todas estas modificaciones. La primera de ellas, que se vence y precisamente entrará ya en octubre del 2020, donde entraban 10 estados de la República, una segunda etapa para octubre de 2021 y la tercera para mayo del 2022. Ya en la primera etapa se han echado para atrás 3 estados, Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala, como de parte de los que iban a ser los primeros en implementar la reforma. Y bueno, ¿qué es lo que nos preocupa aquí? Nos preocupa que entramos a un proceso de elecciones el próximo año. Hay algunas, creo que Coahuila entra desde ahora, desde el 2020, pero hay 15 estados que van a entrar en proceso de elección de gobernadores. Y con estas etapas ya tan próximas a entrar en vigor y los compromisos que México se estableció para la implementación de la reforma, pues nos pasa aquí en Nuevo León, que hasta ahorita no hemos visto realmente una coordinación entre los poderes, ni ejecutivo, ni el judicial, ni el legislativo para la implementación de la reforma. Y tenemos elecciones el próximo año, donde todos sabemos que al llegar estos procesos electorales, pues seguramente que los gobiernos se van a enfocar específicamente al trámite electoral, a lograr las elecciones y los procesos en los que ellos tengan interés. Entonces, algunos de estos estados seguramente que se irán bajando y otros buscarán patear el bote para más adelante. Entonces, hay una preocupación. Creo que aquí la invitación es sobre todo a quienes tengan incidencia y puedan hacerlo a través de los organismos ANADE, Coparmex, CCE, etcétera, para que se involucren en sus estados, con sus gobiernos, precisamente para dar seguimiento y poder implementar exitosamente la reforma laboral. Nos guste o no, esta reforma ya está aquí, ya está aprobada, y bajo esa condición, pues ahora no nos queda más que cumplir el compromiso por el bien de México y por los compromisos que estableció en el tratado. Adelante. ¿Qué debe suceder? Pues principalmente en el marco del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El 1 de octubre entra en funciones, debe de entrar en funciones, quizás se atrase un poquito más. También deberán ya de entrar en funciones los primeros tribunales laborales federales de los estados que entran en primera etapa, así como los tribunales laborales federales y los centros locales de conciliación. En el 6 de enero del 2020 se publicó ya la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y el pasado 28 de julio, finalmente la Cámara de Senadores designó la terna que le fue presentada al titular del Centro Federal. Quien fue electo fue el licenciado Alfredo Domínguez Marrufo. Todos saben que hasta entonces venía desempeñándose como subsecretario del Trabajo. Y el pasado 7 de agosto se aprobó el Estatuto Orgánico del Centro y ya han tenido 2 juntas de gobierno del mismo. Este centro, adelante, Mercedes, este centro federal principalmente será el encargado de que se cumplan las obligaciones de los sindicatos con respecto a adecuar sus procedimientos de consulta y aprobación de las revisiones de los contratos colectivos y para la elección de directivas sindicales mediante el voto personal libre y secreto. Recordemos que debido a la contingencia sanitaria se concedieron 45 días naturales después de que se declare terminada la contingencia por el gobierno federal para adecuación de procedimientos de consulta en los estatutos de los sindicatos, y se prorrogó también 17 días hábiles en los mismos términos para la adecuación de estatutos. Yo la verdad aquí ya me encuentro un poquito perdido porque si bien
digo, yéndonos a la letra del compromiso, es que el gobierno federal deberá declarar terminada la contingencia. Sin embargo, ya han venido, como a ustedes les consta, entrando algunos el Poder Judicial y algunas otras instancias de autoridades han estado entrando y ya entrando en vigor nuevamente los términos y plazos establecidos para cumplimiento de obligaciones. Adelante. Hasta la semana pasada, este es, digamos, el avance que se tiene en el tema de modificación de estatutos. Nos reportaba precisamente en un evento que tuvimos la semana pasada, la Secretaría del Trabajo, que de 2.048 sindicatos vigentes que tienen con registro federal, 1.754 ya han hecho modificación de estatutos. Y con registro local, que existen aproximadamente 10.002 sindicatos vigentes, pues es donde más atraso se tiene en cuestión de la modificación de sus estatutos. Hasta donde tienen registrado ellos, solamente 1.343 sindicatos han hecho la modificación a sus estatutos. Adelante. De igual forma, en cuanto a la legitimación de contratos colectivos, 157 sindicatos de los que ya mencionamos han llevado a cabo ya 223 legitimaciones de contrato, han llevado a cabo 349 consultas. Recordemos que ahora las consultas también se dan para revisiones de contrato, para autorización de pliegos de peticiones, o bien para la autorización de los convenios, o también para la elección de representantes sindicales. De ellos, 74,000 trabajadores han estado involucrados en este proceso, en estos procesos. Muy bien, adelante. Y entrando ya en materia, principalmente ya pues de lo que es el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC. Adelante. Simplemente mencionarles también esta cronología. Recordemos que el tratado anterior pues era el Telecán, ¿verdad? Que se negoció y se firmó en 1994, y que ahí contenía un acuerdo de cooperación laboral de América del Norte, ACLAN, pero era un acuerdo paralelo al tratado comercial. Posteriormente, México firma también su integración al Tratado Progresista de Asociación Transpacífico, donde originalmente también estaba Estados Unidos, y después Estados Unidos se retira de este tratado. Este tratado tiene mucha incidencia en lo que ahora se llega a negociar en el TEMEC. Finalmente, el TEMEC, que se da en el 2019, y la inclusión en los temas laborales del famoso capítulo 23, el anexo A, ¿verdad? Y bueno, al final de cuentas también el acuerdo modificatorio que se da en diciembre con el capítulo 31 y los anexos 31A y 31B, que implementan los mecanismos laborales de respuesta rápida para instalaciones específicas. Y entramos en vigor a partir del 1 de julio. Adelante. ¿Cuál fue el contexto de la negociación del TEMEC? Bueno, pues primeramente la insistencia precisamente de las partes y aquí de los países socios, sobre todo los Estados Unidos y Canadá, pero principalmente Estados Unidos, que ha tenido pues una relevancia, sobre todo con los sindicatos, en que se incluyera el capítulo laboral como parte del tratado y no como un acuerdo paralelo, como sucedió en el ACLAN, buscando que precisamente el que se impongan las sanciones ante los incumplimientos laborales y buscar que estas mismas se den en un proceso muy rápido y efectivo. Derivado de estas críticas, que tanto en Estados Unidos y Canadá, sobre la efectividad que tuvo ante estas denuncias o quejas, el ACLAN, que era el acuerdo comercial paralelo al tratado, al TLC. La agenda de la nueva administración de Estados Unidos pues contemplaba también la ratificación del tratado comercial y todos los subidas y bajadas que tuvimos aquí, pues con el comportamiento de Trump, de que si le entramos, que si no le entramos, que si ratificamos, que si no ratificamos, y una bola de amenazas que en algún momento se dieron en contra de nuestro país también. Hay algo que incide precisamente
en el interés de los sindicatos y de los estados socios, sobre todo en contra de México, para imponer estos mecanismos, que fue el resultado de un caso que tuvo Estados Unidos contra Guatemala, que finalmente lo pierde Estados Unidos, y eso les dolió mucho en materia laboral, por lo cual insistieron en que se incorporaran estos mecanismos ahora para asegurar el cumplimiento de los compromisos de México. Y dentro de esto, pues estábamos ya inmersos nosotros por lo que se había comprometido en la reforma constitucional, que esta derivó también de los compromisos que se habían hecho en el TPP. Adelante. ¿Qué innovaciones trae el TEMEC? Bueno, el TEMEC trae ahora, incorpora en estas negociaciones, y simplemente por mencionarla, pues acuerdos en cuanto a normas de origen más estrictas para bienes que incluyen productos automotrices, químicos, televisores, fibra óptica, vidrio, acero, un refuerzo de protecciones a la transmisión de datos, el libre flujo de información y libre acceso a datos públicos, reconocimiento del sector de pymes como un refuerzo para las cadenas de valor mundiales, protección de patentes para nuevas innovaciones, tales como productos farmacéuticos, procesos químicos, tecnologías industriales y software informático, derechos de autor que concede a los creadores de obras artísticas y literarias el derecho exclusivo de autorizar o prohibir que otros reproduzcan sus obras, prácticas anticorrupción para prevenir la corrupción con obligaciones establecidas para el sector público y privado, y finalmente lo que nos aplica para esta charla, ¿verdad? Y nos interesa, que es por primera vez en un tratado comercial los mecanismos de solución de controversias para conflictos laborales y ambientales. Adelante. En resumen, ¿a qué se había obligado México en el capítulo 23 del anexo A? México debía adoptar leyes en materia de justicia laboral antes del 1 de enero de 2019. Recordemos que aquí tuvimos un atraso en ese tema y se aprueba y se publica la reforma en mayo del 2019, hasta mayo del 2019, y ya se da por cumplido. Incorporar los derechos estipulados tanto en el convenio 87 como 98 de la OIT respecto de la libertad sindical y de la libertad de negociación colectiva, cumplido también. La entidad independiente para la conciliación y el registro de contratos colectivos, otro compromiso ya también cumplido recientemente, ya se nombró hasta el director. Establecer tribunales laborales independientes, otro compromiso que también ya México da por cumplido con estar trasladando las juntas de conciliación y arbitraje ahora a los tribunales laborales del Poder Judicial. Proveer un sistema efectivo para verificar que las elecciones de líderes sindicales se lleven a cabo por medio del voto personal, libre y secreto, pues también se incorporó en nuestra nueva ley laboral, y así como el asegurar que los contratos colectivos y todos los documentos relacionados con respecto a los sindicatos y con sus dirigentes también estuvieran disponibles y al alcance de todos los trabajadores mexicanos. Adelante. Finalmente llegamos a diciembre de 2019 ante las presiones precisamente, no obstante, de lo negociado en el anexo A del capítulo 23, los sindicatos americanos presionan fuertemente al Partido Demócrata para condicionar su voto de ratificación al Tratado de Libre Comercio, y el Partido Demócrata presiona también al presidente de los Estados Unidos para que a su vez trate de reabrir y renegociar el tratado comercial. Es así que México accede para llegar a la ratificación del tratado, a abrir y volver a negociar sobre unos acuerdos que ya se habían establecido. Es así que se abre el acuerdo modificatorio al TEMEC, los anexos A y B del capítulo 31. Y se crean por primera vez los mecanismos de respuesta rápida, que ya nos platicará Luis un poquito más adelante, para solución de controversias en un tiempo mucho menor, buscando sobre todo eso a lo que los paneles comerciales suelen resolver los conflictos.
y se establecen posibles sanciones comerciales para sectores e industrias de México, Estados Unidos y Canadá, así como empresas de los 3 países a nivel planta, denominándolas plantas cubiertas. La realidad es que este capítulo prácticamente es de aplicación exclusiva para México, nos lo platicará Luis también, dado que para poder sancionar tanto a los Estados Unidos como a Canadá, los mecanismos se tienen que agotar una bola de mecanismos internos en estos países para poder llegar a poder implementar una sanción o buscar una sanción o la implementación de un panel o de un mecanismo de sanción a estos países una vez que se hayan agotado todos los procedimientos internos y además inclusive en algunos de ellos en Estados Unidos hasta de que ya estén condenados y que no hayan dado cumplimiento a la condena. Entonces, prácticamente esto pues irá operando con México y tendremos que aprender a verlo porque es la primera vez que se incorpora a nivel de un tratado comercial. Adelante. En esta negociación, pues se aceptó que las quejas por violaciones laborales se resuelvan a través de especialistas, lo que conforman hoy el panel, de los países involucrados y de un tercer país independiente que tendrá la presidencia de estos paneles, esto cuando se afecten derechos laborales y se afecte el comercio o la inversión entre las partes. A la violación del derecho a libre asociación sindical y la negociación colectiva se le denomina denegación de derechos. Como yo lo decía, pues prácticamente esta supervisión va a operar solamente para México. Y ahí vemos, bueno, pues algunos personajes, tanto el subsecretario Seade como algunos líderes de la AFL-CIO y otros conocidos que festejaron pues el establecimiento y la renegociación de este acuerdo de negociación. Adelante. Estas son las listas, los listados de los panelistas ya designados tanto por México como por Estados Unidos y los panelistas que no pertenecen a ninguno de estos 2 países y que tendrán la presidencia del panel una vez que se lleguen a conformar los mismos. Nos da gusto en la parte mexicana, bueno, pues destacan sobre todo ahí, pues está Luis Monsalvo, quien hoy está aquí de panelista, Lorenzo Roel, etcétera, algunos más. Y recordemos que estos son acuerdos bilaterales, por eso es que es el 31A, que es el acuerdo bilateral de los mecanismos entre México y Estados Unidos, y el 31B, adelante, entre México y Canadá. Aquí también están los panelistas que actuarán en cada uno de los capítulos establecidos, ¿verdad? Aquí tenemos a Alfredo Cooper, Rafael Sánchez Navarro, Carlos de Buen, etcétera. Adelante. Bueno, entonces, se crea el mecanismo de respuesta rápida en base a los anexos 31A y B, donde se imponen obligaciones para México, Estados Unidos y México, Canadá, con el objeto de evitar el denominado dumping laboral de México y que permitirá sancionar a plantas individuales y empresas, o las empresas cubiertas, plantas cubiertas, principalmente en 2 temas, derechos de libertad sindical y derechos de negociación colectiva. Únicamente el mecanismo de respuesta rápida aplica para estos 2 temas. Sin embargo, si se llegan a dar violaciones en otros temas de manera reiterada, pudieran ser incorporados a estos mecanismos. Con estos mecanismos, pues se busca obtener resoluciones o sanciones en un término que no exceda de 6 meses. Adelante. Los compromisos y obligaciones laborales para México, pues en general era el no permitir violaciones o es el no permitir violaciones sostenidas o recurrentes a su legislación laboral que afecten el comercio o la inversión en América del Norte, la libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, la eliminación, el compromiso de la eliminación de discriminación, de cualquier discriminación en materia de empleo y ocupación, procurar condiciones aceptables de trabajos, en cuestión de salarios mínimos, horarios, jornadas, seguridad y salud, cumplimiento de la reforma laboral por parte del sector privado, pero también la implementación de la reforma laboral por parte del gobierno federal y
que México deberá atender los casos de violencia o amenazas contra trabajadores directamente relacionados con el ejercicio o el intento de ejercer sus derechos que afecten al comercio o a la inversión en América del Norte, y un solo incidente de violencia puede utilizarse también para iniciar un panel. Adelante. En esta negociación se definieron 3 sectores prioritarios para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 3 países: el sector servicios, minería y bienes manufacturados, incluyendo en estas industrias de aeroespacial, autopartes, autos y autopartes, mercancías industriales horneadas, acero y aluminio, productos cosméticos, vidrio, cerámica, plástico, forjas, cemento, etcétera. Y para los Estados Unidos, principalmente, adelante, estableció, al conformar a través de su ley 5034 el mecanismo de vigilancia y cumplimiento en un comité intersecretarial, ellos establecieron principalmente 8 subsectores donde ellos van a poner el ojo para estar vigilando el cumplimiento de las modificaciones y los compromisos de México en materia laboral: minería, aeroespacial, autos y autopartes, ensambladoras de autos, panaderías industriales, acero y aluminio, electrónica y call center. Y bueno, pues ahí vemos algunas industrias en las cuales hay un personaje que hoy pues está detentando algunas titularidades en el país, ¿verdad? Precisamente hoy está, no sé, también si alguien tenga ya conocimiento en qué resultó un recuento que hoy iba a haber allá en el estado de Sonora. Y si alguien sabe, pues a ver si nos comenta en un ratito. Bueno, adelante. Principalmente, y aquí debemos de reconocer que son los Estados Unidos los que mayor incidencia tienen en este tema, al ser el principal país y el mercado hacia donde van dirigidos prácticamente todos los productos, ¿verdad? Donde Estados Unidos, y el que de mayor interés demostró, generó una estructura institucional para vigilar a México a través de esta ley 5034, y es así que crea el Comité Laboral Intersecretarial para el monitoreo y vigilancia del cumplimiento de la implementación y de los compromisos y de la reforma laboral. Es así que crea a través de este comité intersecretarial, también que es copresidido por el USTR, que es el equivalente espejo a la Secretaría de Economía y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, que lo integran funcionarios designados por el propio presidente. Este comité intersecretarial tiene bajo su resguardo el gatekeeper o el mecanismo de presentación de las quejas laborales. Ellos decidirán si estas quejas precisamente están fundadas o no. Tendrá la obligación de informar al Congreso sobre la implementación, el avance de la implementación de la reforma laboral. Este comité también solicita y revisa la información proporcionada por los gobiernos de las otras partes, establecerá un diálogo continuo con México sobre la implementación de la reforma, estará identificando áreas prioritarias para capacitación en México con financiamiento estadounidense. Estados Unidos le ha dedicado varios millones de dólares, precisamente sobre todo al ámbito de la capacitación, principalmente a tecnología, pero también a capacitar a quienes serán los encargados de administrar la justicia laboral en estos nuevos tribunales. Establecer también anualmente una lista de subsectores prioritarios que serán el foco de los esfuerzos y vigilancia y cumplimiento de este comité intersecretarial. Estará evaluando qué tanto México está cumpliendo, estará evaluando la aplicación de los fondos que han destinado precisamente para estos efectos y cómo se están aplicando en la implementación y creación de los tribunales federales y locales en materia laboral, así como los centros de conciliación laboral, tanto federal como estatal. Y la entidad independiente de registro de los contratos colectivos. Es el encargado de revisar y recibir las denuncias del público sobre posibles incumplimientos con el mecanismo de respuesta rápida, de establecer procedimientos para la presentación del público de información sobre acciones de incumplimiento de México, Canadá
incluyendo incumplimientos por parte de las plantas encubiertas. También designan un consejo de expertos laborales que estarán apoyándolos, que son 12 miembros con vigencia de 6 años, designados por este comité, que estarán encargados de asesorar al comité intersecretarial en las actividades de capacitación, evaluando el avance y desarrollar consultas con el Congreso para el plan de cumplimiento en casos de trabajo forzoso en México. Asimismo, designan agregados laborales, agregados que en algún momento hicieron mucho ruido cuando se dio a conocer el acuerdo, donde se pensaba que serían inspectores. No hay ninguna norma de extraterritorialidad, de aplicación extraterritorial. Serán solamente las autoridades mexicanas quienes estén haciendo las investigaciones en cuanto a ir a las plantas como la inspección del trabajo, pero sí podrán estar estos agregados laborales asesorando a la Embajada de México en Estados Unidos como a los consultores, como a los consulados, perdón, en precisamente la vigilancia y cumplimiento de México en sus compromisos laborales. Por cierto, comentarles que precisamente este comité, la USTR, solicitó y dio vista a algunos organismos, ¿verdad? Para efecto de que publicó precisamente los mecanismos para recibir opiniones y comentarios sobre los temas de las denuncias o las formas en que se presentarían las denuncias a través del Comité Laboral Intersecretarial. Es así que algunos de estos organismos que fueron consultados emitieron algunas opiniones y la verdad de estos hubo 5 organizaciones empresariales americanas que hicieron comentarios muy puntuales y el sindicato, la Union Steelworkers, también hizo comentarios al respecto de los mecanismos y destaca que, por ejemplo, las 5 organizaciones empresariales se enfocaron principalmente en establecer criterios para evitar acusaciones frívolas o de mala fe que obligarían a las empresas o empresas inocentes a malgastar tiempo y recursos y que además podía interferir estas denuncias también con respecto a las cadenas de suministro en Norteamérica. También buscaron en sus comentarios que hicieron al respecto de los mecanismos de denuncias, que se evitara utilizar los procesos como excusa para realizar investigaciones de amplio alcance sin ningún fundamento. Es decir, simplemente que se presentaran por temas de competitividad, buscando afectar simplemente el mercado. También sugieren mayor transparencia, claridad y especificidad en los requerimientos para presentar una denuncia, que se permitiera a la planta acusada refutar acusaciones durante la revisión, limitar el alcance de las denuncias específicamente lo cubierto en el capítulo laboral o en el anexo 31A del TEMEC, limitar el alcance de la medida correctiva de la planta bajo acusación, mantener la confidencialidad de las investigaciones para proteger la reputación de las empresas inocentes. Y el sindicato de trabajadores del acero lo que dijo es que la búsqueda de los remedios a través de la legislación local o estos organismos se buscara que no trataran ni fuera impedimento al ejercer la legislación local que impidiera o que alargara los procesos de investigación. Entonces, podemos ver que incluso las organizaciones empresariales americanas que fueron consultadas o que emitieron opiniones, incluso pues hicieron quizás un mejor trabajo que nuestro negociador hablaron en mejores términos para México que lo que pudo haber negociado nuestro subsecretario, y hay que decirlo con todas las letras que así sucedió, ¿no? Adelante. Oye, Armando, me da mucha pena, pero sí. Hay otro panelista Sí. y el tiempo, digo, nos podemos extender, pero
No sé cómo vayas de tiempo. Si No, mira, ya nada más con esto termino, Mario, si me das la oportunidad, es que se desarrolló una herramienta de autoevaluación precisamente de cumplimiento. Esta herramienta está al alcance tanto en la página del CCE como en la página de Coparmex Nacional, como en la página de Coparmex Nuevo León, y simplemente consiste en un cuestionario de autoevaluación muy sencillo, contiene 57 reactivos que les va a dar, de acuerdo al sí y no, pues una escala de cumplimiento para poder implementar. La invitación sería que todos ustedes que asesoran a las empresas, pues hagan uso de esta herramienta para poder ayudar a sus empresas y a sus representados en el cumplimiento. Con esto termino, Mario, muchas gracias. Y bueno, pues atento a escuchar a nuestro compañero Luis Monsalvo. Muchísimas gracias, Armando. Una plática muy completa que sin duda provocará las preguntas y comentarios de nuestra audiencia, a quien recordamos que puede formularlas a través de la herramienta del chat de Zoom, para que nuestros panelistas nos apoyen respondiéndolas al final de la exposición. Mario Saucedo, muchas obligaciones para México. Agradecemos tus comentarios puntuales antes de presentar a nuestro siguiente panelista. Sí, pues tengo algunos, pero creo que vamos con el tiempo muy reducido. Entonces me gustaría darle el uso de la palabra a Luis Monsalvo después de su presentación. Por favor, mejor avanzamos porque traemos el tiempo un poquito encima, Javier. Muchas gracias. De acuerdo, Mario. También escucharemos con atención los comentarios de Yeshua al final de la exposición de Luis Monsalvo, a quien le agradecemos enormemente que esté aquí. Ya nos adelantó un poco Armando del rol que va a desempeñar como panelista del mecanismo especializado de respuesta rápida. Lo presento brevemente. Luis Monsalvo Álvarez es experto en Derecho del Trabajo en México. Ha asesorado a empleadores globales, pymes y startups, y los ha apoyado para que interioricen las mejores prácticas legales y eficienticen el valor de las fuentes de trabajo en nuestro país. Luis Monsalvo es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, así como especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Panamericana. También es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia de Nueva York, en la que se especializó en Derecho Laboral Comparado, prácticas de antidiscriminación en el empleo y compensación a altos ejecutivos. Tiene estudios en mercados de capitales, fusiones y adquisiciones en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, así como en instituciones financieras en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Luis Monsalvo es socio director en Monsalvo Abogados, firma especializada en la representación del sector empresarial desde hace más de 40 años. También es profesor de la Universidad Iberoamericana desde 2005, donde imparte la clase de Derecho Colectivo. Pertenece a la Comisión de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, así como a la Comisión Laboral del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Es actualmente vicepresidente de la Comisión de Recursos Humanos de la Cámara Española de Comercio y subdirector del Comité Laboral Nacional de INDEX. También es miembro de la Comisión Laboral de Coparmex, vicepresidente de la Comisión de Empleo y Productividad de CONCAMIN y miembro del Cuarto de Junto. Recientemente, apenas en julio de este año, fue designado como panelista para la solución de controversias entre Estados Unidos y México en el mecanismo laboral de respuesta rápida e instalaciones específicas del anexo 31A del TEMEC. Luis Monsalvo, bienvenido y gracias nuevamente por tu tiempo. Adelante, por favor. Gracias, Javier. Gracias, Mario, por la invitación, Javier y Yeshua por la organización, y un gusto compartir contigo, Armando, en su carácter ahorita de presidente de Comisión de Coparmex y en colaboración con ANADE. Muchas gracias, ANADE, y también el tiempo de todos los que están conectados ya desde hace rato. Veo muchos amigos a los cuales saludaremos al final para no omitir a nadie más. Vamos a entrarle entonces al tema porque lo que nos dio Armando es un marco contextual muy concreto. Vamos entonces a obviar algunas cosas y a irnos a la parte más sustancial. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. A ver, esta lámina es un cuadro muy didáctico únicamente para que tengamos claro de qué vamos a hablar y qué puede detonar los mecanismos rápidos mecanismos laborales de respuesta rápida. En esencia, recuerden que nosotros tenemos en el capítulo 23 del TEMEC, que es el primer capítulo laboral
en un tratado de este estilo en la región, tenemos obligaciones generales y derechos laborales generales, no por eso menos importantes, en el capítulo 23. El primero de los artículos del capítulo 23 te dice, tú tienes que cuidar como estados, tienes que cumplir lo colectivo, erradicar la discriminación, erradicar la violencia, el trabajo forzoso, erradicar el trabajo infantil y cumplir con derechos mínimos laborales. Pero después nos hicieron a nosotros, y digo nos hicieron, deberíamos decir negociamos si quieres, ¿no? Pero eso que ya quede en la conciencia de cada quien. Pero el punto es que tenemos un anexo 23A que ustedes han escuchado, que es, habla acerca de la representación colectiva en México. Y específicamente, entonces aquí lo que pusimos del lado izquierdo son esas obligaciones que vienen en el anexo 23A, pero que además nada más son para nosotros, ¿eh? No hay para Canadá, no hay anexo 23B. Y esto obviamente, pues si bien está contemplado Canadá, es una noción de Estados Unidos, porque recuerden que el TEMEC fue firmado en noviembre del 2018, prácticamente último acto de gobierno como poder ejecutivo de Peña Nieto. Y entonces de ese momento a la expectativa de lo que íbamos a tener y la entrada en vigor, México se comprometía a implementar la legislación de la reforma laboral que terminó materializándose en mayo del 2019. Y entonces este cuadro es para ejemplificar a lo que nos obligamos del lado izquierdo en el TEMEC, en el anexo 23A, y después cómo lo materializamos en la Ley Federal del Trabajo. La verdad es que esto ya lo discutimos, lo tienen ustedes muy claro, ¿no? Los derechos sustantivos colectivos, cómo lo materializamos en el 357, que ahí habrá que ver si específicamente la cláusula de exclusión en el artículo 395, la cláusula de exclusión por ingreso, respeta ese derecho a afiliarse a un sindicato o elección de trabajadores. Sí, somos mejores abogados y somos mejores críticos si vemos el otro punto de vista, por más de que estemos hablando en un foro de asesoría al sector empresarial. El otro día escuchaba a una persona que está muy involucrada en el sector de los trabajadores y obreros en México y te decía, esa idea de la cláusula de exclusión en cuanto a que si tú lo pusieras hoy realmente en tela de juicio a nivel corte mexicana, la verdad es que sería muy difícil que llegara hacia allá y que sobresaliera y que pudiera aguantar un embate de constitucionalidad. Nos queda claro que la cláusula de exclusión por separación, esa, ya estaba declarada inconstitucional, al menos por criterios jurisprudenciales. En 2012 se retiró, pero seguimos teniendo en el 395 la cláusula por ingreso. Y la pregunta es, ¿está alineado con el TEMEC o no? ¿Nos podría representar una queja? Bueno, a ver, que quede muy claro. Esto por supuesto que se discutió, pero recordemos quiénes estaban legislando. Entonces, viene por un lado la iniciativa de la Ley Federal del Trabajo, pero las mismas personas que legislan en Cámara, tanto de origen como revisora, pues son en muchos casos líderes sindicales. Entonces habrá que ver el juego que se dio en ese momento. Pero la actualidad es que sería muy cuestionable decir o pensar que eso podría sostener un embate constitucional. Y entonces la persona que hacía esta exposición, que ustedes todos lo conocen, que es el doctor Manuel Fuentes, te decía, esta idea individualista, humanista, pro persona, donde el ser humano en su individuo es lo más importante que debe de proteger un Estado, es una falacia del sector empresarial y se ha utilizado en contra de los trabajadores. Y lo que él decía es, la idea es muy concreta. Si privilegiamos el derecho individual, el derecho del individuo laboral, sobre el derecho laboral de la colectividad, que sería esa cláusula de exclusión que forma parte de un género que se llaman cláusulas de cohesión sindical, pues evidentemente el sector empresarial va a tener mayor oportunidad de operar frente a una persona que frente a una colectividad. Yo no lo comparto, pero lo pongo sobre la mesa porque sé que estamos hablando con un grupo especializado y el punto es que generemos discusión. Entonces, el resto de las cuestiones las compartió Armando, la creación del CFSRL, que ya lo teníamos desde la reforma del 17, los tribunales independientes también, en la fracción 20 del 123, el sistema de verificación de la votación de la elección de representación sindical, que también está en el CFSRL, y resalto la última parte porque es en la que al menos el sector empresarial se encontraba inmerso antes de la pandemia y que es la legitimación de los contratos colectivos. El anexo 23A muy claramente dice, la legislación que va a implementar México deberá de contener un mecanismo para revisar los contratos, es la palabra,
antes de 4 años de inicio, ojo, no del TEMEC, de la legislación. O sea, está perfectamente planchado para decir, tienes hasta el 1 de mayo del 23 para revisar tus contratos. Ya cuando salió la Ley Federal del Trabajo, ustedes tienen muy claros que la legitimación dijo la Secretaría que era una cosa distinta a los procesos de revisión. La verdad es que podemos evidentemente encontrar semejanzas, pero a la hora de la práctica es completamente distinto, porque ahí la base o lineamiento 17 del protocolo para la legitimación que salió el 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, pues lo que te dice es distinto. Y entonces la pregunta es, a ver, voy a legitimar, yo ahorita pone en octubre, y en esencia legitimar significa votación, pero después, ¿qué tal si mi revisión me tocaba pues en enero, y entonces de octubre a enero realmente valdrá la pena? Ha habido acercamientos del sector empresarial muy claros y puntuales con la Secretaría del Trabajo para decirle, oye, esto no hace mucho sentido, es un gasto muy, muy importante, pero la realidad pues, es que no ha habido mayor movimiento. Y ustedes vieron hace poco que también salieron unos criterios que estaban todavía en la CONAMER, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que en esencia dan un poco la impresión de que la Secretaría del Trabajo en esencia no se quiere meter al tema. Y dice, a ver, como estamos en pandemia, las recomendaciones es, si eres esencial, revisas en naranja, pero si revisas en naranja, no más de 50 personas por hora, ¿no? Y la realidad es que todo esto, acuérdense que es, lo digo con toda la concepción, esto es trabajo del Centro Nacional de Registro Laboral. El CFCRL debería de estar dividido ahí por un slash y ser Centro Federal de Conciliación, no nos queda la menor duda, y Centro Nacional de Registro Laboral, porque eso es lo que va a hacer. Y entonces ahorita los ejemplos que hemos tenido, salvo que ustedes nos puedan aportar otros ejemplos, pero los ejemplos emblemáticos que hemos tenido de esta legitimación son evidentemente industrias federales, plantas concretas, con no amplísimos números, pero nos vamos a enfrentar a una realidad muy compleja, porque si estamos hablando, lo vamos a ver más adelante, ya lo mencionó Armando, que los mecanismos rápidos pueden entrar a la revisión a través de quejas de los servicios, ¿no? No puedo decir industria de los servicios porque es un oxímoron, pero sí podríamos decir de la actividad de servicios. Pues la realidad es que entonces el altísimo porcentaje de las actividades económicas de competencia local también podrían ser sujetas de los mecanismos laborales rápidos. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a esta realidad y no sé si ustedes lo discutan ampliamente, pero pues yo creo que para eso son los foros, para generar diálogo. Pero ¿qué vas a hacer tú que tienes un cliente que operaba bajo un esquema de contrato colectivo de protección? Porque más bajo los números de la Secretaría, el 80%, algunos dicen 90%, pero 80% de los contratos colectivos en México son contratos de protección. ¿Qué vas a hacer tú con ese cliente que se dedica al retail de lo que sea y que tiene, porque así es y así fue y así lo fomentaron algunos líderes sindicales, un contrato colectivo por sucursal? Y estoy seguro que en este momento se te están viniendo a las cabezas tu cliente que tiene tus 150 contratos colectivos. ¿Los vas a legitimar todos? Porque en el momento en el que entre en funciones el CFCRL en noviembre, pues hay una discusión respecto. Y va a entrar, para la conciliación no me queda la menor duda que va a entrar en los 8 estados, 2 ya se bajaron. Pero para el tema del registro va a entrar también por fases. Si tú quieres legitimar en este momento una actividad local en Chihuahua, pues es que lo local ya no importa. Lo legitimas ante la Secretaría del Trabajo. Entonces, son de las cuestiones que vamos a tener que materializar y ustedes, como asesores de empresas y abogados corporativos, van a tener que enfrentarse. Tu micrófono. Ya, es que alguien me puso mute, pero estamos todo bien. Gracias. Pero entonces, la idea es, traemos un poco de prisa o traes un poco de prisa, dependiendo de si empieza a funcionar con esa idea el Centro Federal. Y lo resaltamos aquí porque estos derechos, porque, vamos a la siguiente, por favor, el mecanismo laboral rápido implica la revisión sobre los derechos laborales del 23A, no sobre todos los otros derechos laborales que son discriminación, trabajo forzoso, infantil y mínimo, sino sobre lo colectivo. Y entonces, a la hora que nos está viendo Estados Unidos, no quiero decir revisando, pero sí quiero decir observando,
pues viene esta numeralia que nos compartía Armando en su presentación, pero en la presentación que tuvo a principios del mes la secretaria en el Senado, dijo muy claramente, llevamos 168 contratos colectivos legitimados. De 500,000 se antoja bien difícil que vayamos a llegar a un número siquiera tolerable, y entonces eso podría detonar un tema ya de una queja. Siguiente, por favor. Tenemos, para que quede claro de qué vamos a hablar del inciso A de esta lámina. Eso no significa que es el primer artículo del capítulo 23. Eso no significa que los otros derechos no sean sujetos de una queja. Simplemente no son sujetos de la queja a través del mecanismo laboral de respuesta rápida. Son entonces sujetos, vamos a la siguiente lámina, y esta es, perdón, ¿podemos ir a la siguiente? ¿Es un cuadro? Sí. Esta lámina tal cual la compartió ICOM, que es una agencia de inteligencia de comercio que está muy vinculada al Consejo Coordinador Empresarial. Y esta lámina, en esencia, lo que te dice es este cuadro respecto de los derechos que teníamos en la lámina de arriba, para que tratemos de entender dónde aplican y dónde no. Para que quede muy claro, en la primera de las columnas, que está del lado izquierdo, viene los tipos de derecho que contempla el TEMEC en el capítulo 23. Y entonces, por ejemplo, la primera celda que tiene contenido que dice libertad sindical, en esencia lo colectivo, que es el inciso A, si tú te vas al panel, a la segunda columna que dice panel de respuesta rápida, vas a encontrar que es el único que dice muy claramente sí. ¿Qué quiere decir? Que si nos regresamos a la primera columna, entonces vas a ver que dice sí en el resto de los derechos. Entonces, para trabajo forzoso, para infantil, para discriminación y para el resto de las condiciones mínimas, está previsto un mecanismo que se conoce de estado a estado, aquí le pone ICOM, de gobierno, donde su procedimiento de resolución tiene un estándar de duración de 2 años. A diferencia del mecanismo rápido, que en papel tiene una duración más o menos de 80-85 días, pero en términos reales, ya procedimentales y de implementación, la expectativa es que dure menos de 6 meses, 5 meses más o menos. Entonces, como puedes ver, es una asertividad muy distinta, pero tenemos que tener claro que incluso ese derecho en el inciso A colectivo, de libertad de asociación y libertad de negociación colectiva o reconocimiento efectivo a la negociación colectiva, también puede ser quejado, por decirlo coloquialmente, también puede ser sujeto de una queja en el mecanismo de gobiernos. No automáticamente lo colectivo implica mecanismo rápido y paneles de controversia. Ahora, pues es un poco pensar como la huelga en México. Ustedes, estudiosos del derecho laboral, saben que teórica y doctrinalmente existe la revisión del contrato, vamos a decir, por consenso. Y está la revisión obligatoria, y la revisión obligatoria tiene el mecanismo de huelga. Pues la pregunta es, ¿por qué usaría algo que tiene menos herramienta para presionar si tengo algo que es drásticamente adjetivo y drásticamente asertivo? La realidad es que me parece que procesalmente hablando, si hay una violación colectiva, pues es de esperarse o razonable esperar que se pudiera implementar a través de un mecanismo rápido, pero por la coyuntura política es también una expectativa que no se activen tan pronto. Por algo nuestro presidente fue a Estados Unidos como su primer viaje hace apenas nada. Y Trump necesita en este momento también estabilidad. Si bien le gusta fortalecer y mostrar músculo, este comentario que hacía Armando respecto a que ciertas agrupaciones empresariales le dijeron al USTR, no nos está gustando la manera en la que estás alebrestando al mercado empresarial, porque también incluyes a los sindicatos y también incluyes a los trabajadores, y ese hotline, esa línea directa que abriste a todo mundo, incluso invitando a los trabajadores mexicanos, es desorden. Y si tú me afectas a mi cadena de producción
En el sector, por ejemplo, de la industria de la exportación, en Tijuana, en Juárez, en Piedras Negras, en Acuña, recórrete la frontera. Pero si tú me lo afectas, esto en voz de la Asociación Americana de Manufactureros, pues entonces también me vas a afectar a mí, porque mi cadena de producción implica el servicio de las empresas mexicanas, ¿no? Y las que tienen programa IMEX, por ejemplo. Entonces, digo, le dejaron ahí medio ver la charola de, oye, representamos una industria de trillones de dólares, ¿eh? Entonces, tú sabes si quieres agitar los casos o no. Y lo teníamos, no en este foro, me queda claro, pero en algunas otras confederaciones patronales, no llegaba el 1 de julio y teníamos el ruido en el agro. Ya están los casos, van a salir, tambores de guerra, fueron palabras que le escuché a algunos colegas. Pues llevamos 2 meses y no hay casos, ¿eh? Y la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, a través de sus 2 representaciones para el tema del TEMEC, dicen, y esperemos que no haya casos, pues esperemos, yo estoy seguro que va a haber casos, ¿no? Pero, ¿qué podemos entonces hacer dentro de ustedes en específico, dentro del sector empresarial? Pues prepararse a través del cumplimiento. ¿Podemos regresar una lámina, por favor? Sí, ahí. Ahora, ¿qué es el mecanismo y por qué decía hace rato Armando que es pues la realidad desigualdad de circunstancias? Ustedes pueden, si quieren, crucificar a nuestro ex subsecretario. La realidad es que la negociación no fue de cara a cara, no es un vis-a-vis aquí. Tú tienes una industria y un país que tiene 120 millones de habitantes, pero ¿cuántos realmente jugarán en el comercio internacional y en la exportación e importación? No sé, ¿40? ¿50 millones? Estados Unidos son 330. ¿Cuánto crees que jueguen? ¿250? Pues ponlos a negociar. Esto es lo que tenemos. Y entonces, cuando llegó esa carta y esa expectativa en 2019, en diciembre, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues sí, el cuarto junto participó y asesoró. La realidad es que la negociación sí se la llevó el subsecretario en Washington, en otro idioma. Eso yo creo que es un tema muy importante. Y lo que tuvimos fue esto. Y para que quede muy claro, hubo, primero hay que entender que fue una petición de una coyuntura donde la moneda de cambio probablemente fue el juicio político, el impeachment de Trump, ¿no? Estuvieron casi pegados en los días de diciembre, donde pues ya hicimos el procedimiento, ya no va a haber sanción, y después tienes el tema del protocolo modificatorio del TEMEC. Y en esencia lo que nos dijeron es, regrésense a negociar porque no les alcanzó la negociación que tuvimos el año pasado. Y ya la revisaron bien los sindicatos y los representantes de los trabajadores y los demócratas, y queremos estos movimientos. Ustedes saben, por ejemplo, que el tema de las reglas de origen es un factor fundamental para fortalecer la región, pero en lo que nos importa en esta plática, lo que se modificó fue, en el capítulo 23, el laboral, un cambio de reglas procesales o más bien de presunciones y de reglas de prueba como nunca lo habíamos visto. Y después en el capítulo 31, que es el de resolución de controversias, recuerden que no nada más son los mecanismos, hay varias resoluciones, varios modelos y mecanismos de resolución de controversias, se añadió este mecanismo rápido. Entonces, en el capítulo 23, en esencia lo que decía el tratado, y sigue diciendo para el resto de los derechos, los otros 4, dice, si tú quieres presentar una queja, tiene que haber una violación sostenida y recurrente que afecte el comercio. Y pues tú dices, bueno, es como el tema del apartado B en el tema de huelgas, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener una huelga sistemática y una violación para que dé origen a huelga? Pues aquí también. Y ese era uno de los, le decíamos en la asesoría de la negociación, ese era el red line que no podíamos cruzar y lo cruzamos. Porque ahora ya no tiene Estados Unidos que decir y acreditar que esa violación ha ocurrido durante mucho tiempo y eso ha afectado económicamente, porque tú puedes decir, sí, violé una vez. Ahora, el lenguaje, como puedes ver en la parte central de la lámina, dice que para efectos de la solución de controversia, un panel asumirá que un incumplimiento afecta el comercio, a menos que México, para ponerles puntos a las 10, demuestre lo contrario. Entonces, el cambio de presunción para ustedes procesalistas de la carga de la prueba es
absoluto, y eso representa un grave problema, lo que invita a que haya presentación de casos. Ya no tiene que haber un filtro inicial. No nada más es ahora más fácil presentar casos en contra de México, sino que en el anexo 31A, los americanos se pusieron este lenguaje en la primer nota al pie. Dice el artículo 1 de cualquier ley, probablemente será el más importante. La footnote 1 del 31A nos puso el clavo en el ataúd. Porque dice, para Estados Unidos, solamente vas a poder presentar una queja a México si Estados Unidos decide que puedes presentar una queja, en pocas palabras. Porque ellos tienen que primero autosancionarse o autorresolverse en lo que ellos tienen como mecanismo de impartición de justicia en temas colectivos. Ellos tienen lo laboral, y ustedes saben que la resolución de controversias en el ámbito civil en Estados Unidos es en un juez que es omnimaterias. El mismo juez en este momento está resolviendo un caso familiar, se levanta y revisa un caso laboral y después tiene un caso penal en el ámbito federal. Pero lo colectivo se ve en un organismo que viene desde la época de post-Segunda Guerra Mundial, que se llama Junta Laboral de Relaciones Laborales, National Labor Relations Board, la NLRB, resuelve los problemas que ellos tienen en su jurisdicción. Y entonces lo que te está diciendo ahí es que solo podemos iniciar un caso si ya hay una orden de ejecución, llámese un laudo que traiga aparejado de ejecución, una orden de ejecución de la NLRB. Y entonces, pues la diferencia es que un caso en contra de México en activarse puede tardar pues, un par de horas o días en lo que cualquier persona llena el hotline, porque la hotline no es line, sino es red en internet, y lo revisan y dicen, no, pues hay caso, le hablan y empiezan la cadenita que ahorita vamos a ver. Y en México tú puedes tener toda la idea de que hay una violación, pero tienen ellos primero que resolverse, lo cual evidentemente es una desigualdad de circunstancias. Vamos a la siguiente, por favor. Y otra más, discúlpame. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que se creó en ese mecanismo del 31A? Primero tenemos que entender algunos conceptos básicos. Voy a leer primero el punto 2 y después regreso al 1. Algunos conceptos básicos para tenerlos bien claro y vamos a ver el aspecto práctico. Primero, solo es sobre un tipo de violación de manera original y ahorita vamos a ver por qué decimos eso. La violación es la violación colectiva y se llama para efectos del tratado de negación de derechos. Segundo, esa violación tiene que estar en lo que ellos le pusieron covert facility, instalación encubierta, llámese centro de trabajo. Y ese tema tiene que ser dentro de un centro de trabajo o que produce una mercancía o suministra un servicio que está comerciado entre las partes o que compite en un territorio de una parte con el otro. Esa segunda opción abre la posibilidad para que así tú no exportes, puedas ser sujeto del mecanismo. Porque alguien puede decir, compite, yo quiero vender allá, compite. Y ese tema de las reglas es justo lo que esta, por ejemplo, asociación de manufactureros dice, oye, es que está un poco ambiguo, nos vas a terminar perjudicando. Y esta violación en este centro de trabajo tiene que ser dentro de cierto tipo de industrias o actividades. Y, por ejemplo, para que quede muy claro, el sector manufacturero estaba visualizado desde el principio, ya ni modo, les iba a tocar. Ustedes recuerden cuando Trump empezó, uno de los primeros actos que empezó a vender es que dijo, por cierto, Carrier una planta de Carrier se iba a México y ya no se va, viene de regreso. Y pues si tú fueras americano, ¿qué dirías? ¿No? Pues está cuidando mis trabajos. Y todos sabemos el ejemplo de esta planta que está en Nuevo León, que tiene que ver con galletas muy famosas, y pues es un reclamo muy claro que está ahí en la línea. De eso sería razonable concluir que por ahí podría haber un caso, no lo hay todavía. El problema fue que otro red line que no se tenía que cruzar, se cruzó. Y específicamente
la primer palabra en el inciso C, punto 2, inciso C, que dice sectores prioritarios, la palabra servicios no estaba contemplada en la primer carta Santa Claus que mandó a Estados Unidos. Eso fue desafortunadamente algo que se incluyó después. Porque servicios, pues dime tú que no es servicio. Y entonces, por ejemplo, el turismo, que es, si no estuviéramos en pandemia y el sector energético no estuviera como está, pues dependemos normalmente de eso. Ahora están subiendo, bajando algunas otras, pero ahí también, por supuesto, que puede caber un reclamo. Entonces, es muy importante que tengamos esa identificación. Ahora, no tan solo hay un listado al final del 31A, sino los americanos, sin tener ningún empacho, ya dijeron en un documento que es su norma de implementación, su acta de implementación para el TEMEC, dijeron, el próximo año quiero revisar electrónicos y call centers. Tú puedes decir electrónico es manufactura, bueno, sí, pero la comercialización no, y entonces ya pones barbas a remojar. Y call centers, pues ha sido históricamente un tema de que sale hasta en caricaturas, eso es offshoring. Y ahorita la idea es permitir el offshoring, pero bajo una perspectiva que ahora le están diciendo los expertos en comercio nearshoring, porque el objetivo es fortalecer a la región, sobre todo frente a la competencia internacional y sobre todo con China y Asia, que evidentemente sí representaría implementar dentro de tu cadena de producción o de suministro actividades y evidentemente procesos ya más lejanos. Entonces, el tratado está diseñado para que haya un beneficio arancelario que en resumen se traduce en costos menores si produces y comercias en la región de América del Norte. Ahora, ya con estos conceptos claros, ¿para qué vamos a tener este mecanismo? Pues porque no quieren, como decía Armando, hacer lo que les pasó con Guatemala. Uno, no quieren que haya una posibilidad muy alta de perder. Y dos, es decir, que haya una sanción o que no obtengan ellos una sanción. Y por otro lado, que sí se materialice el procedimiento. La gran queja de nuestras contrapartes a nivel Telecán en cuanto a resolución de controversias es que no había manera de implementar con facilidad los mecanismos, porque bastaba con que una de las partes se opusiera o dejara de designar paneles o panelistas para que no se pudieran materializar. Y entonces, aquí, las listas de panelistas ya están desde el 2 de julio. Y entonces, aquí ya está el proceso muy claro para que si lo tienen que activar, entra un sorteo y a quien caiga. Lo decía Oscar Cruz Barney, que ustedes conocen muy bien y que ha formado parte de nuestros expertos como país en comercio exterior desde hace muchos años, decía, no veamos al tratado como un nuevo acuerdo comercial, es un mal divorcio del Telecán. Así quedó. Ya saben dónde estaban las fallas, tienen mucha más experiencia que México en tratados internacionales, está implementado aquí. Y por supuesto, el argumento para que no haya manera en que tú te opongas a esto es que no quieres respetar los derechos laborales humanos internacionales. Pues, ¿cómo vamos a estar en contra de la erradicación del trabajo forzoso, por un decir? Oye, si ya tienes el 87, ya tienes el 98 del OIT, esos son derechos humanos laborales. Y por otro lado, es la faceta comercial de, a través de mejorar las condiciones de trabajo, van a subir también los costos y se arma cierta homogeneidad en cuanto a las condiciones de costos para efectos comerciales. Es un tratado comercial, no tenemos que perder eso nunca de vista. Vamos a la siguiente, por favor. Estimado Luis, recordando que nos quedan 10 minutitos para la sesión de preguntas y respuestas, si podemos... Lo echamos en 4 minutos esto. Este es el procedimiento resumido y le ponemos nombres. Estados Unidos presenta una queja. Esa queja la tiene, primero, la puede poner cualquier persona, puede ya levantar un caso desde un mexicano hasta un sindicato. Ellos lo van a agarrar a través de este comité interagencial que nos decía Armando. Ese comité interagencial
lo va a llevar al USTR, el USTR le habla a la Secretaría de Economía, que es su par, la Secretaría de Economía lo lleva a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo habla con esta mesa técnica a la cual también pertenece Armando, con el sector empresarial, y esa mesa técnica te habla a ti, empresa, y te dice, oye, tienes un problema, así que háblale a tus abogados para que lo materialicemos. Y los abogados pueden, y tú, empresa, y la gente de HR puede decir, vamos a discutirlo, o puede decir, no lo vamos a discutir, y eso ya será responsabilidad de cada quien. Entonces, esa es la parte de investigación, puede haber consultas entre las partes, y si se puede llegar a un acuerdo en el cual esa denegación de derechos se pueda resolver, adelante, y entonces se ejecuta. Ese es el ideal con el cual los 3 estados se vendieron el mecanismo, diciendo, lo vamos a parar antes, diciendo, tiene que ser esto un diálogo. Vamos a la siguiente. La realidad es que tiene muchos dientes si no se llegan a esas buenas puertas. Vamos a la siguiente, por favor. Si Estados Unidos, estos son los supuestos en los que se activa ya la parte de los panelistas, que son los que van a revisar si efectivamente hubo o no una violación. La primera sería, Estados Unidos se queja, México no contesta o contesta a destiempo. Entonces Estados Unidos dice, quiero un panel, no me están haciendo caso. Segundo, Estados Unidos se queja, México la acepta, contesta, pero dice, yo ya revisé con esa empresa, siguiendo la cadenita que platicábamos, yo ya revisé con esa empresa esa instalación cubierta y no hay problema. Estados Unidos dice, no estoy de acuerdo, vamos a activar el PAN. Tercera opción, queja, México revisa, México contesta, México dice, sí, fíjate que el patrón sí metió en una bodega a los trabajadores cuando era la votación, pues los estaba tratando de ocultar, o sí, fíjate, ve qué grave, esos 2 líderes se pelearon y uno de ellos ejerció presión sobre un grupo de trabajadores y los intimidó, ¿no? ¿El patrón o los sindicatos? Al fin del día es un tema de libertad de asociación y Estados Unidos dice, y dice México, pero ya lo corregí. Ya recontraté a las personas, ya puse cristales en la bodega para que nunca más los vuelvan a encerrar, ya le dije a ese líder sindical que no, y Estados Unidos dice, no estoy satisfecho con tu plan de reparación. Y entonces va un panel. Y el panel aplica por sorteo, y es muy importante que ustedes tengan claro que los panelistas no son representantes de los gobiernos. Por ahí en muchos chats y ya en privado y en muchos lugares, está por ahí el tema de, por decir cualquier nombre, Rafael Sánchez Navarro, que también tiene que ver con la NADE, va a defender a México frente a Canadá en el mecanismo. No, la posición y la designación pensemos que es un árbitro internacional. Y entonces tiene que resolver con objetividad y con imparcialidad. Y ese tipo de cuestiones son muy tomadas en cuenta, evidentemente, pues imagínense con los pares, donde tenemos, los mostraba los nombres y a nivel, yo creo que incluso derecho internacional. Los mencionaba Armando, pero tú tienes dentro de los otros panelistas gente reconocida, por ejemplo, en el mecanismo de México-Estados Unidos, tienes a Lance Compa, que él fue presidente del NLRB, entonces ubica perfectamente qué significa una violación colectiva, la ha pisado, la ha resuelto. Tienes, por ejemplo, a Kevin Banks en el de Canadá, que es un profesor emérito en una universidad Ivy League de Estados Unidos, le dicen allá papeles y papeles de investigación, y simplemente la realidad de los países ahí también se ve distinta, porque tú sabes que para ser maestro, para ser faculty americana o investigador, pues es que te puedes dedicar el resto del tiempo. Aquí es muy difícil, tienes que tener una vocación muy clara, y entonces si tú ves los perfiles allá son más académicos que acá. No te estoy diciendo que no exista, pero por ejemplo en el mecanismo en Estados Unidos están 2 magistrados en retiro, ¿no? El magistrado Monroy y el magistrado Payares. Está Lorenzo Roel, que también está muy vinculado al sector empresarial, ¿no? Pero me parece que sí podrías decir que en cuanto a academia, allá dieron esa prioridad.
¿no? Y por supuesto que tener un funcionario que se encargó del equivalente al CFCRL, pues te dice mucho por dónde van a venir ese tipo de reclamos. Entonces, si quieres regresamos a una. Por ahí vi, veo ahí por ahí dos. No vayan a creer que yo traje amigos acarreados, porque en el fondo me gusta decir que tenemos buenos amigos, pero ahí veo a mi amigo Héctor Mata y a nuestro queridísimo Luis Díaz Mirón también, que dice que nos sigamos. Tú me dices, Mario. Exacto, Luis. Precisamente falta una. Por ahí va mi comentario. Nos alargamos un poquito nos comemos un poquito del tiempo de las preguntas y respuestas, porque la gente me estaba dando mensajes privados y también aquí en el grupo que les interesa mucho el tema, y quiero hacer una rápida observación y comentario que por ahí en la NADE precisamente mandamos unas invitaciones a algunos de los panelistas de Estados Unidos, incluyendo a este hombre compa, que en un principio había contestado, porque se mandaron a los 7 panelistas las invitaciones a participar en un evento de la NADE, y en un principio había contestado Lance Compa que sí estaba interesado y que le dejáramos la información del evento para participar. Y al día siguiente, casualmente, los demás no contestaron, y al día siguiente empezaron a contestar todos que por lo pronto no podían asistir a ningún evento, porque, y en una llamada por ahí se comentó que todavía no sabían la postura que tomarían respecto a con México en los paneles. Entonces, no sé si tú tengas un poco de información, que nos puedas dar un poquito más de información al respecto, y si es posible, pero por lo pronto continúa con esta parte de tu ponencia. Tenemos tiempo adicional. Lo que te diría es que no ha habido comunicación entre los panelistas mexicanos y los panelistas americanos, a menos dentro de México y Estados Unidos. Y lo que te diría es que por experiencias, a ver, esto es algo que tenemos que tener muy claro. No hay un solo panelista mexicano que sea experto en comercio exterior en el mecanismo laboral. Y no hay ningún panelista de los mecanismos ordinarios de comercio exterior que sea experto, como son ustedes expertos, en materia laboral. Es algo novedoso. Y están convergiendo dos ramas del derecho en o derivado de una necesidad y un interés comercial regional. Y esto abre la posibilidad para que tengamos otra práctica dentro de nuestro derecho laboral que esté enfocado a eso. Las reglas del procedimiento para la instalación de paneles, por ejemplo, permite que los panelistas contraten asesores especializados para el tema. Y entonces, eso, por ejemplo, pues tiene reglas de comercio exterior que no tienen nada que ver con reglas laborales, incluso en cuanto a los costos. Por ahí preguntaban, aprovechando para incluir una de las dudas, oye, ¿cómo está el tema de las sanciones? Me voy al punto 3 de acá. Después de que entra entonces el panel, y el panel hace su mesa de investigación y lo discuten y emiten al fin del día un pronunciamiento, es muy importante que ustedes tengan claro que la sanción no la fija el PAN. O sea, la recomienda, dependiendo de la gravedad, es lo que dice el tratado. Pero la sanción tal cual es del Estado. Y entonces, dependiendo de lo que haya pasado y dependiendo del pronunciamiento del panel, Estados Unidos podría decir, pues yo creo que puede ser A o B. No digo C, por lo siguiente. Vamos al punto 3 aquí abajo. Si entonces se confirma que hay una denegación de derecho, temas colectivos, lo automático es, o la sanción automática va a ser esa pérdida de la preferencia, del tratamiento preferencial arancelario. Es un tratado comercial. Y entonces, pues tú que estabas obteniendo un beneficio económico de negociar en la región, lo vas a dejar de tener. Y esa sanción va a durar hasta que tengas a bien reparar esa denegación de derechos. Y entonces ahí ya también entra otro mecanismo de diálogo para decir, en esencia, ¿cómo vas? Y ahí la labor de la Secretaría de Economía con el USTR, los representantes son comerciales, va a ser muy importante para determinar si ya está o no está.
Entonces, primer tipo de sanción. Segundo tipo de sanción, pues vamos a preocuparnos un poquito, o más bien a ocuparnos, porque en inglés dice penalties y en español dice sanciones. Y no hay un ejemplo de lo que eso signifique en el tratado. Entonces, sanciones, tú puedes pensar que son sanciones pecuniarias, pero aquí es donde viene la complejidad. Y les tengo que decir que así tal cual se lo hemos cuestionado a nuestro representante del país frente a los otros estados parte, y le decimos, oye, a ver, en el ejemplo en el que estábamos, que hay violencia entre líderes y desafortunadamente hay un fallecimiento y entonces los demás se cohíben y no hay libertad sindical, ¿cómo me van a sancionar económicamente? ¿Número de trabajadores en cuanto al salario mensual? ¿UMA? ¿Salario mínimo? ¿O cómo puedes materializar una sanción económica a partir de una violación de derechos laborales colectivos? Esto también fue alguna de las cosas que cuando se asesoró en el cuarto de junto se trató de plantear y dijo, pónganle números, pongan algún tipo de cuadrícula para que no quede ambiguo. Por eso le pongo ahí el SIC, porque es tal cual lo que dice el tratado. Entonces, no tenemos certeza y la respuesta es la primera vez que tenemos en un tratado de esta envergadura un mecanismo de sanción frente a derechos laborales colectivos, así que lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Entonces, y por último, por ahí he escuchado en algunos casos que dicen, y te pueden prohibir la exportación. No, no funciona así. O en automático no funciona así. Solo en doble reincidencia. Eso quiere decir, ya te portaste mal, hay una queja contra esa instalación específica y al final hubo una sanción, primera vez. Igualito, segunda vez. A la tercera vez ya no puedes comerciar con Estados Unidos. La realidad es que tampoco es fácil, estimo yo, de que se pueda llegar hasta allá, pero ahí está la posibilidad. Pero ante toda esta faceta de incertidumbre, yo quiero cerrar con lo mismo que comentó Armando. La labor de todos nosotros y sobre todo ustedes es cumplimiento. Esa es la regla del juego. Esa es la única manera de reducir las posibilidades de que se implemente un caso en contra de una instalación y, en segundo lugar, de que haya una sanción. Ya mencionó Armando las herramientas al respecto. Hay varias. El Consejo Nacional Agropecuario sacó una cosa que se llama Standard Deer TEMEC, muy enfocado al tema de agro y muy enfocado al tema de trabajo forzoso y trabajo infantil. Index, la Asociación de Maquiladores, sacó uno enfocado con los 4 incisos, pero más enfocado en el tema colectivo. El CCE se enfocó mucho en el tema colectivo. La herramienta que tiene en Internet es muy sana. La propia OIT sacó una guía de evaluación o de cumplimiento empresarial pensando en México, y es una novela, ¿eh? Por ahí veo otra pregunta de nuestro colega Everardo González, y dice, oye, ¿y podemos tener ahorita una persona de compliance del TEMEC? Por supuesto que sí. Esa herramienta de la OIT, estás hablando, por ejemplo, que se ponen a revisar cuestiones como tu cadena de suministro, porque dentro del lenguaje del tratado te permitiría pensar que no tan solo puede haber violaciones en tu tratamiento, sino que de la instalación específica, sino que si tú usas un proveedor que no cumpla con esto, entonces pueden ser copartícipes. Y ustedes que han visto auditorías a nivel internacional o al menos con estándar internacional, ¿no? Como la SMETA, por ejemplo, donde llegan y te revisan y te dicen, oye, a ver, quiero tu proveedor, checa la jornada. Oye, tu proveedor tiene una política de libertad de asociación. Oye, tu proveedor, y cosas a veces que a ti te sorprenden como, oye, ¿los dejan ir a su casa o tienen que dormir en la empresa? Pues sí, van a revisar trabajo forzoso. No todo es el tema colectivo. Entonces, para concluir, estamos en un momento de voltear a ver el estándar internacional de la normatividad laboral, porque solo a partir de ese cumplimiento vamos a poder tener al menos una mesa en la cual nos podamos mover si nos llega un caso. Si llega un caso, pueden incluirlo en los otros mecanismos, puede haber supuestos, por ejemplo, de consultas intersecretariales, donde los propios gobiernos lo tratan de arreglar. Pero insisto, si está el mecanismo tan asertivo, la realidad es que no hay que ser muy
avesado como para pensar que lo van a querer utilizar. De mi parte sería todo, les agradezco mucho y ofrezco una disculpa por el tiempo de más, pero ya estamos. No, hombre, Al contrario, Luis, muy bien aprovechado y muy agradecido siempre con tu participación. Sin duda muy interesante cómo convergen estas dos áreas del derecho, el comercio exterior y la materia laboral. Ahora me gustaría cederle la palabra a mi colega y amigo, coordinador del Comité Laboral de ANADE Nuevo León, Yeshua Gómez, para que nos apoye con un par de preguntas que se quedaron en el tintero. Muchas gracias nuevamente, Luis. Adelante, Yeshua. Gracias, Javi. Discúlpame que te interrumpa, Yeshua. Armando, sé que tú... Apenas iba a hablar, Mario, no he hablado nada. Traigo aquí todo guardadas, todas las palabras. No, ya voy a cerrar yo aquí el Zoom y tú te quedas. Pero Armando tiene que retirarse porque sé que tiene un evento a las 7 y tiene que agarrar calle. Entonces, Armando, en el momento en que te tengas que retirar, te agradecemos mucho tu participación. Y bueno, ahora sí, Yeshua, las que alcances a contestar, Armando. Sí, claro, con gusto, y lamento mucho, pero sí, pero adelante, Yeshua, nos aguantamos lo más que podamos. Aprovechando esto que dices, Mario, y previo a unas preguntas que hay muy específicas para Luis, bueno, primero agradecer a nombre de ANADE Nuevo León y del Comité Laboral su participación. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir las experiencias de ambos, que ambos cinta negra en este tema y gracias, ¿no? De nueva cuenta. Armando, una pregunta que iba muy encaminada con lo que pregunta nuestro colega y amigo Berardo González, a quien le mandamos un abrazo hasta Tamaulipas. ¿Pudieras, Armando, darnos unas recomendaciones muy puntuales a las empresas? Entendemos que este es un tema de mucho derecho internacional, mucho Estados Unidos, mucho Canadá, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a los abogados de empresa, a la gente de recursos humanos, contadores, amigos de los departamentos de nóminas, etcétera, abogados que estamos asesorando a las empresas a la luz del TEMEC? Tú como una persona con muchísima experiencia en este tema, ¿qué recomendaciones puntuales puedes dar a estas empresas mexicanas a la luz de esto que nos están platicando? Sí, Yeshua, muchas gracias. Mira, yo un par de comentarios. Definitivamente que la primera recomendación es informar y sobre todo que se informen sobre este tema, porque por increíble que parezca, desde luego, digo, un auditorio como el que hoy tenemos aquí, pues sí están informados, pero hay muchas empresas que inclusive participan en toda la logística de la importación, la exportación, o lo que mencionaba Luis, inclusive el impacto que puede tener en empresas que ni idea tienen de que les puede llegar a impactar porque ni exportan ni importan, pero que no saben que pueden ser competidoras de alguna de las empresas que están en Canadá o en Estados Unidos, que puedan tener incidencia aquí en su mercado y que pueden ser también denunciadas por incumplimiento en determinado momento. Entonces, lo primero que yo recomendaría a las empresas y desde luego a los abogados es que tenemos que sumarnos a informar, a que las empresas estén conscientes del impacto y de los efectos que pueden tener precisamente todos estos incumplimientos y sobre todo porque, como decía Luis, una parte muy importante de lo que se estableció, y lo decía en la filmina que nos presentó, es que el agraviado esté satisfecho con las medidas remediales que se le den. Si él no está satisfecho, tendrá que implementarse el panel hasta que se impongan las sanciones. Algo como lo han mencionado las propias autoridades, el cumplimiento a la ley laboral. Ya lo decíamos, en su momento, los sectores hicimos observaciones en las negociaciones de la ley, etcétera. Nos gustó, no nos gustó, comentamos el procedimiento, el cambio, etcétera. Bueno, hoy es una realidad, tenemos la ley y tenemos hoy que cumplirla. Hay sindicatos, y lo sabemos todos, por ejemplo, que todavía están reacios o renuentes a modificar sus estatutos, a legitimar sus contratos, etcétera. Entonces, pues al final de cuentas, hay eventos donde mucho de esta responsabilidad recae en los sindicatos, pero lamentablemente las sanciones van a recaer en las empresas, ante incumplimientos inclusive o violaciones que hagan, y sin embargo la empresa va a ser la sancionada. Y pongo un ejemplo, un conflicto de una titularidad.
donde haya, como es muy común aquí en México, situaciones de violencia y donde la empresa es una ajena a ese movimiento, pues resulta que al final de cuentas la sancionada puede ser la empresa. Entonces, creo que ese es monitoreo del clima laboral interno, principalmente, para la atención inmediata de las quejas, que éstas no crezcan. Y ahora no solamente ya nada más el conocer el entorno laboral nacional, sino que ahora estamos obligados a conocer el entorno laboral internacional, el saber qué sindicatos y qué empresas pueden generar algún conflicto donde nos veamos inmersos como empresas, qué son sindicatos que tienen cierto interés, etcétera. Ya no es un secreto que lo que buscan los sindicatos es el regreso de las fuentes de trabajo. Eso es abierto, lo sabemos, que se regresen las empresas. Lo vimos cuando el anterior tratado también, la incidencia en tratar de generar problemas y conflictos aquí a través de auspiciar movimientos precisamente para eso, ¿verdad? Porque hoy la membresía también de los sindicatos va hacia la baja y no es exclusivo de México, de Estados Unidos, es a nivel mundial. Ya la gente, los muchachos, los trabajadores, ya no quieren tener también gente que interceda o que pueda ser un intermediario en la relación también directa con los trabajadores. Entonces, el reto para ellos también es importante, es fuerte, y por eso la membresía y el interés en que se regresen, porque también atrás de esto hay un interés también de membresía. Y bueno, pues el mantener la comunicación con los organismos, con los abogados, con los organismos, para poder atender y prepararse ante un embate de esta naturaleza que podamos llegar a tener. Y coincido con Luis, también, efectivamente, y aunque ahora formalmente no hay ningún caso presentado, pero que los va a haber, seguramente que los va a haber. Y la cláusula que faltó comentar ahí, Luis, que fue digamos que con la que nuestro subsecretario se sacó todo lo demás, dijo, no, es que si abusan con nosotros o si hay un abuso en la presentación de quejas o que hay un exceso, México puede pedir un panel para que el que esté abusando de este mecanismo esté sancionado por 2 años, hasta por 2 años, impedido de presentación de nuevas quejas, ¿no? Si quieres comentar algo ahí, Luis. Sí, y ahí nada más diría que la parte fina de eso está en que para que se determine que se abusó de ese mecanismo, se tiene que usar otro mecanismo. Exactamente. Entonces, pues échate 1 año de pleito para decidir que sí estuvo mal. También vale la pena ahorita mencionar que hay una parte al final del anexo 31A que dice que, y 31B, ¿no? Es un espejo, que dice que en caso de gravedad, el mecanismo rápido no nada más aplica para los temas colectivos. Así es. Entonces, si tienes ya la gravedad se puede interpretar a través de una reincidencia específica, por ejemplo, en trabajo forzoso, ¿no? Y entonces, si hay un tema de trabajo forzoso, trabajo infantil, entonces hay una disposición que permitiría interpretar que también alguien diga, no, ¿sabes qué? Esto lo voy a resolver por el mecanismo rápido. Ahora, Yeshua, también continuando el tema, nada más, si bien es cierto que hoy estamos impedidos a tener actos de injerencia con las organizaciones sindicales y demás, pero el que impulsemos o busquemos que los sindicatos, que las organizaciones cumplan con la ley y que hagan sus cambios lo necesario, no quiere decir que haya una injerencia, ¿no? Pero necesitamos involucrarnos, porque hay organizaciones, ya lo vimos en los números, que tanto presentó Luis como yo en lo que nos informaron la semana pasada, estamos todavía muy lejos de poder llegar a cumplir los compromisos, ¿no? Muchas gracias, Armando, qué amable. Gracias, Armando, Luis. Voy a escoger algunas preguntas, son bastantes, entonces vamos a escoger unas 2 o 3 y las demás posteriormente las podemos platicar pues en persona, ¿no? Aprovechando. Voy a hacer esta pregunta de nuestro colega y amigo Alex Díaz, que me la mandó directo y a quien también le agradecemos su participación en el webcast pasado. Y primero hace una felicitación a Luis y Armando por sus exposiciones. Y la pregunta va para Luis y comenta qué plazos
son los considerados para el procedimiento de queja y cuál sería la mayor sanción que pudiera tener un empleador. Creo que el tema de las sanciones ya lo comentaste. Si quieres platicar de los plazos y el estimado, ¿no? del tema de las sanciones. El tema de lo... Armando, ¿quieres hacer alguna mención? No, adelante, Luis. Gracias. El tema de lo de las sanciones, me parece que ya está claro en esa última lámina en la cual repasamos, pero lo que te quiero decir es los plazos específicamente de acuerdo a lo que dice el procedimiento o el mecanismo en el TEMEC, es que debe de tener una duración de 80 días. Pero así como en la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento ordinario, ¿no? Pues si lo cumplieras a la perfección, te duraría más o menos 100. La expectativa es que dure, y esto es platicado ampliamente por los representantes de cada estado, es que dure menos de 5 meses. Es muy rápido, comparado con los 2 años que tenías antes, ¿no? Los ejemplos que tienes en México, por ejemplo, y Estados Unidos es un caso durante el Telecán de escobas de mijo, porque Estados Unidos se quejó de que estaba México exportando demasiado y estaba compitiendo con las escobas de plástico. Y entonces, pues ahí fue un análisis, pero fíjate ahí cómo era, Alejandro, de sector a sector, ¿no? O si quieres incluso decir industria. Aquí el tema es que la observancia está hacia el centro de trabajo. Y aprovecho esto para comentar un poco más algo que decía hace rato. Nuestra mentalidad, o si quieres la experiencia, o el status quo de cómo tenemos los contratos colectivos en México, asumiendo que los números sean reales, el 80% son contratos colectivos de protección, pues eso hace también pensar que tú normalmente tienes un contrato colectivo por entidad jurídica. Y una entidad jurídica, es decir, una empresa, ¿no? Una sociedad, a veces puede tener pues, muchas sucursales dentro del contrato colectivo, o tienes este tema que se llama cláusula de extensión de territorialidad, que ustedes conocen bien, pero lo que quiero decir es que si este enfoque del mecanismo está por centro de trabajo, pero el centro de trabajo está cubierto junto con muchos otros centros de trabajo por contrato colectivo, creo que ahí hay cierto riesgo como para que se pudiera extender un poco. Y digas, bueno, en algunas industrias como la maquiladora, la división de qué es un centro de trabajo no es muy sencilla, ¿eh? O sea, en Chihuahua hay un ejemplo muy claro de que tiene que ver con la industria automotriz, donde las plantas están así y prácticamente la entrada es la misma. Y entonces ahora el juego de lo del contrato colectivo, yo creo que la estrategia y al fin del día, sabiendo todo lo que hay que cumplir con la reforma laboral, me parece que también será una cuestión a revisar, y hay un área de oportunidad importantísima. Se pusieron de moda. Perdón, Luis, solamente comentar que para efecto de los plazos, precisamente en el caso de esa mesa técnica que mencionaste, ¿verdad?, de consulta con la autoridad, tanto con la Secretaría de Economía como con la Secretaría del Trabajo, se está dando más o menos y calculando que dentro de los primeros 80 días se pueda atender el caso con medidas remediables para no llegar a la formación del panel, ¿verdad? Atenderla dentro de eso. Desde luego, como un grupo consulta. La idea es que cuando llegue en el mecanismo de queja que mencionó Luis y que describió excelentemente, ¿verdad? Cuando llegue la queja a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo deberá de ver a qué área le corresponde. Puede ser el tema el organismo ahora de conciliación o de registro laboral, podrá ser tema de cumplimiento de una cuestión de juntas de conciliación, etcétera. Entonces, ellos deberán de ver a qué área corresponde y ahí se hará la primera investigación y proponer alguna condición remedial, ¿verdad? Y que esté satisfecho quien presentó la queja, porque como bien también lo mencionó Luis, aquí depende mucho de que se sienta satisfecho y si no, pues se irá a la formación del panel, ¿verdad? Pero la idea es que no llegar a eso, ¿no? Sin embargo, pues es muy difícil que no lleguemos definitivamente, ¿no? Muchas gracias, Armando. Voy a hacer otra pregunta de nuestro amigo David Puente y va dirigido a los dos. Ahí agradecería, no sé si se lo quieren aventar a Limón o como ustedes gusten.
aprovechando, Armando, que todavía estás aquí. Dice, bueno, primero los felicita por su presentación a ambos y pregunta, ¿qué recursos contiene el anexo 31-A o 31-B cuando se resuelve que existe una denegación de derechos? ¿Ante quién se promueve y si proceden los medios de control constitucional? Maestro Monsalvo. Yo te diría, desde el punto de vista internacional y considerando que esto es un tratado internacional y que además estás hablando de un tratado internacional que tiene como materia, estimadísimo David, un tema de derechos humanos, ¿no? Reconocido internacionalmente, no tendríamos un medio de control constitucional como para poder esgrimirlo frente a esto. Y a la pregunta específica de una impugnación, por decirlo así, frente al mecanismo, la realidad es que si, por ejemplo, tienes lo que mencionábamos hace rato, que si determina o si tú estimas que hubo un abuso del mecanismo, entonces tú puedes presentar un caso frente al secretariado respecto a precisamente esa situación para que haya una prohibición de uso de este mecanismo rápido por los siguientes 2 años, pero no contempla una medida de alzada o de impugnación frente a esto. O sea, se entendería que la resolución es final y a eso nos comprometimos como soberanía. Así es. Perfecto, muchas gracias. Mario, no sé si estamos en tiempo, si deseas que sigamos ahí un par de preguntas más. Ustedes mandan. Por ahí vi ahí algunos mensajes que si hay posibilidades de hacer una segunda sesión y pues la verdad sé que Armando se tiene que retirar, Luis también, ya estamos un poco, ya nos alargamos mucho en el tiempo y veo que todavía hay un buen foro, pero sí yo creo que debemos de agradecer por lo que respecta al día de hoy. Creo que fue un evento muy completo. La verdad obtuvimos muy buena retribución vía mensajes privados y vía el mensaje en el chat para todos. La verdad es que en lo particular a mí me fue de mucha ayuda y de mucho conocimiento la información que nos han compartido y por mi parte, de verdad, nuevamente reiterarles que ANADE Nuevo León es su casa, a ambos, Luis y Armando. Si nos aceptan una nueva invitación en los próximos días para seguir comentando esto o inclusive de forma personal, que también conforme más me platicaban, pues más preguntas surgen del tema, pero yo creo que habrá tiempo suficiente en una segunda sesión para abundar más en el tema. Entonces, por mi parte es todo. Muchas gracias. Yeshua, Javier, si me hacen el favor de concluir el evento, se los agradecería. Adelante, Yeshua, por favor. No, pues, muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Agradecemos muchísimo a nombre de ANADE Nuevo León la ponencia de ambos. Y reiterando lo que dijo Mario, está ANADE Nuevo León y su casa y esperando tener una segunda plática para batear todo esto que quedó en el tintero, ¿no? Adelante, Javi. Muchas gracias nuevamente, Yeshua Gómez, coordinador del Comité Laboral de la Sección Nuevo León de ANADE, y a Mario Saucedo, nuestro presidente de ANADE Nuevo León. Y sobre todo gracias a todos ustedes, analistas y público en general, que hicieron posible que el evento se nutriera con sus preguntas y esperen próximamente más invitaciones a eventos sobre temas laborales y de comercio exterior, así como de otras ramas del derecho. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos pronto por esta plataforma. Hasta luego.